Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en México. Buenos días desde el Medio Oriente. Seguimos en esta cobertura especial transmitiendo en vivo desde la frontera entre Cisjordania e Israel. Yo soy Genia Nobel. Bienvenidos a la información. Israel vive un conflicto milenario por la ocupación del territorio y contra los grupos terroristas del Hamas y Hezbollah. Estamos sobrevolando Jerusalén. Pero a partir del 7 de octubre esto ha derivado en una guerra sangrienta. Acompáñenos en esta cobertura especial por ADN 40. En el día 124 de la guerra palestino-israelí, el Ministerio de Salud de Gaza informó que han fallecido 27.708 palestinos en la Franja de Gaza y otros 67.147 resultaron heridos. Los ataques israelíes contra el enclave palestino han cobrado la vida de 123 personas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken concluyó su quinta visita a Medio Oriente desde que inició la guerra entre Israel y Hamas. Se reunió con líderes y mediadores clave en el conflicto para lograr un cese al fuego. Estuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien rechazó la propuesta de tregua del grupo terrorista Hamas. Pese a esto, Blinken se mostró optimista y afirmó que aún había margen de negociación para llegar a un acuerdo. What I can tell you about these discussions is that while there are some clear non-starters in Hamas's response, we do think it creates space for agreement to be reached. And we will work at that relentlessly until we get there. El 7 de octubre, miembros de Hamas invadieron una parte de Israel, asesinaron a más de 1.200 personas y tomaron a cientos de rehenes. 4 meses después, al verse acorralado y tras la muerte de más de 27.000 personas en Gaza, piden un respiro, usando a los rehenes como moneda de cambio. Pero Israel se mantiene firme en su objetivo. We haven't committed any of the crazy demands of Hamas, the numbers of terrorists with blood on their hands. Antes de regresar a Washington, Blinken se reunió con ministros israelíes en Tel Aviv que agradecieron su apoyo y los esfuerzos de la administración estadounidense para conseguir la liberación de los 136 rehenes que aún permanecen cautivos en la Franja de Gaza. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. En esta cobertura especial hemos recogido los testimonios de la gente, de las víctimas, de la parte oficial, de las autoridades, del ejército. Y lo que hemos podido sentir, lo que hemos podido percibir es que por lo pronto aquí en Israel están muy enojados porque ese 7 de octubre, una vez que se infiltraron los terroristas a este territorio, a Israel, pasaron 7 horas, por lo menos 7 horas en que lograra llegar el ejército a salvarlos. Y eso en donde se celebraba este festival como a campo traviesa en el desierto. Pero en las casas en donde entraron también en estas zonas que se llaman kibbutz, ahí tardaron incluso hasta 10 o 12 horas en llegar a rescatar a la gente y a la gente que sobrevivió. Esta es la pieza que les hemos preparado. En la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, en un piano conmemorativo, un hombre toca una melodía. Es el piano de un joven que murió a manos del Hamas. La melodía, no sé, notas que tocan el alma. Del otro lado, un niño palestino espera un pan para comer. بنفقد عائلات وبنفقد أم وبنفقد أب. دائما نحن بنفقد كتير ناس
وكل مرة يعني بنفقد حاجة، يعني بدنا مساعدة توقف الحرب. يا عم الناس زهقنا، كل يوم بفقد واحد أخوه وثاني يوم بفقد واحد أمه، وحسب أنا من الوكيل وبس، والحمد لله ما فقدتش حاجة. En Israel también esperan y reaccionan en una escalada bélica por recuperar a los rehenes capturados por Hamas. La esperanza de que regresen vivos está intacta. Mucho hay que contar solo del miedo que tenemos de no saber nada de ellos, si están vivos o no. Te digo la verdad que no puedo creer que es la vida que estamos viviendo ahora. De un bebé, de 2 bebés que le sacaron de la cama, que tienen la culpa ellos, no sé. El tiempo corre, zozobra, tensión, mientras suenan las bombas como manecillas de reloj, como latidos de un corazón que estalla. Esto que estamos escuchando mientras estamos en este memorial del Festival Nova es un ataque de defensa de parte de las fuerzas de defensa israelí en Gaza. Es el apoyo del ejército de aquí hacia allá. La guerra continúa y esto es lo que se está viviendo cotidianamente mientras la gente viene a recordar o a pedir que regresen los secuestrados, los rehenes. Los ataques continúan todos los días. Es una guerra que el gobierno ha decidido no parar. No está de acuerdo con las negociaciones y dice que no va a parar hasta que termine el último integrante del Hamas. Las caras de la guerra. Cada lado presenta sus cifras. En la franja de Gaza la destrucción es profunda, atroz. Más de 20.000 muertos civiles. Mientras en Israel van contando los objetivos eliminados. Su misión, dicen, es capturar a 4 de los principales líderes terroristas. 4 son los principales líderes que estamos detrás de ellos y es nuestra responsabilidad alcanzarlos. Yahya Sinwar, el jefe del Hamas, Muhammad Sinwar, su hermano, Muhammad Def, el jefe del ejército terrorista del Hamas, y Marwan Issa, el número 2 del ejército terrorista del Hamas. A 4 meses del estallido de esta guerra, los acuerdos políticos no llegan. Los intentos fracasan, la política fracasa y las víctimas siguen aumentando. Cada día más muertos, más heridos. אבל הם לא הצליחו לכנס, הם ניסו לכנס, מהחלון עשו לי, אני ראיתי אותם כי אמא שלי פתחה את החלון לראות אם יעקב הגיע. ואני סגרתי את החלון, הלכתי לסגור את החלון, אז הוא עשה לי דרך החלון ככה, הוא הסתכל לי בפרצוף. Según la inteligencia de las fuerzas de defensa israelíes, los terroristas utilizan a la población civil como escudos humanos. Que nosotros como ejército hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, de acuerdo al derecho internacional humanitario de los conflictos armados, para mitigar, para disminuir el daño a la población civil en Gaza. ¿Qué es lo que hacemos? Cada uno de los objetivos militares que alcanzamos, más de 30.000 en este momento, tiene una necesidad militar por detrás. Tiene una proporcionalidad por detrás que significa la ventaja específica que se obtiene de alcanzar, de operar en ese objetivo frente a los daños colaterales, y tiene también una distinción por detrás entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. Así también la munición que se utiliza, la hora de la operación son horas para disminuir daños colaterales. La cantidad de mercancía y ayuda humanitaria que ha entrado en la franja de Gaza en las últimas semanas, en los últimos meses, ya pasan los decenas de miles de camiones con agua, con comida, con todo tipo de insumos médicos, de equipos médicos y de también todo tipo de ayuda humanitaria, y al mismo tiempo también permitimos el ingreso de hospitales de campaña. Un conflicto con muchos componentes, políticos, ideológicos, religiosos y territoriales, que complican entenderlo, y nadie sabe lo que es la guerra más que quien la vive y entierra a sus muertos. Desde Israel, con imágenes de Isaac Bautista, Jania Novel, enviados, Fuerza Informativa Azteca, ADN 40. Más de 3.000 terroristas de Hamas ingresaron a Israel el 7 de octubre. Por más de 12 horas se dedicaron a atacar y asesinar a civiles. Una casa a la que entraron fue a la de Debbie.
Las heridas físicas y emocionales siguen abiertas en el cuerpo y la mente de Debbie. 2 terroristas entraron a su casa el 7 de octubre. No puede explicar que siga con vida. No entiendo por qué justamente a mi casa no la quemaron y a otras casas sí. No entiendo por qué no me dispararon mientras estábamos saliendo bajo fuego. No me queda claro por qué estoy viva. Vivía en un kibutz a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. 64 personas de su comunidad fueron asesinadas por terroristas. No hay forma de concebir las atrocidades que hicieron. Han matado a gente, han violado los cadáveres de muchas chicas y han secuestrado a gente que todavía está allá y que lo que se puede hacer para salvarlos, para traerlos de vuelta, hay que hacerlo ya porque no hay más tiempo, se van a morir. Por más de 12 horas permaneció encerrada en el refugio antimisiles de su hogar, con la esperanza de que el ejército israelí llegara a ayudarla durante el ataque. Esa ayuda nunca llegó. En el gobierno no confío para nada, no creo más. En el ejército yo pienso que si hubieran tenido las instrucciones necesarias de prepararse a tiempo, sí hubieran podido hacer de que esta masacre no ocurra. El problema fue que no tuvieron las instrucciones a tiempo. El 7 de octubre le dejó una cicatriz que rompió su sentido de confianza y seguridad. Aún así, no quiere la guerra y busca encontrar la manera de coexistir con los palestinos. No tengo ninguna aspiración de venganza, simplemente quiero que... no va a haber paz, me queda claro que no va a haber paz, pero que se pueda vivir de alguna forma sin sentir sin sentir la amenaza constante de los misiles o de que alguien te entre en tu casa y te mate. En estos momentos están sobrevolando el área aviones caza F-16 del ejército israelí para proteger a la población y también lanzando bengalas para poder hacer un círculo de defensa de toda esta zona que fue afectada después del 7 de octubre por los terroristas de Hamas. Desde hace 4 meses vive refugiada en otra comunidad al centro de Israel y no sabe si tendrá fuerzas para algún día volver al que antes del 7 de octubre era su hogar. Es un duelo tanto a nivel personal como a nivel comunitario, a nivel nacional, y no sé cuándo se va a terminar porque creo que toda la vida va a quedar marcado el 7 de octubre. Desde Israel para ADN 40, imágenes de Isaac Bautista, Hugo Vela, enviados especiales, Fuerza Informativa Azteca. Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron drones contra una zona residencial en Mykolaiv, Ucrania. No hubo muertos, pero sí provocaron incendios y daños en al menos 20 edificios. Autoridades ucranianas informaron que los grupos móviles de defensa aérea derribaron 11 de los 17 drones. Al parecer, los artefactos eran de fabricación iraní y fueron lanzados en 4 regiones del país. Trump advierte sobre el peligro de una tercera guerra mundial y critica a Biden como el peor presidente de Estados Unidos. Aquí los detalles. Los jueces de la Corte Suprema parecieron mostrarse escépticos sobre la posibilidad de excluir al expresidente Donald Trump de la boleta electoral en las presidenciales de noviembre de este año aquí en el país. Lo que revisaron en esta jornada por más de 90 minutos fue si Donald Trump debe o no debe ser descalificado de la boleta electoral por presuntamente haber violado una cláusula de insurrección que consta en la Constitución de Estados Unidos y que data de los tiempos de la Guerra Civil estadounidense. Los argumentos de los demandantes se basan básicamente en los intentos de Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones de 2020, elecciones presidenciales en las que perdió frente a Joe Biden
Biden y su supuesta responsabilidad en el asalto al Capitolio de enero de 2021. Trump, quien hay que destacar es favorito de acuerdo con las encuestas para convertirse en el candidato oficial del Partido Republicano en estas elecciones, fue inhabilitado del proceso de primarias en Colorado por dictamen de la Corte de ese estado, que fue lo mismo que se fue revisado por la máxima corte del país durante esta jornada aquí en Washington, D.C. Ahora deberán decidir si intervienen o no en este fallo. La disposición constitucional discutida durante esta jornada impide que los acusados de insurrección contra el gobierno federal sean elegibles como para ser funcionarios del gobierno. La defensa de Donald Trump y el propio exmandatario sostuvieron durante esta jornada que esto no aplica a su caso y que se trata básicamente de una violación de las leyes electorales. Desde la Casa Blanca para ADN 40, Jorge Agobián, Voz de América. En Estados Unidos, la ciudad de Denver está al borde de una crisis por la llegada de miles de inmigrantes en el último año. Habitantes y autoridades hacen todo lo posible por ayudar a los extranjeros. La ciudad de Denver está colmada por migrantes, familias alojadas en hoteles, pero muchos forzados a vivir en las calles y a trabajar en lo que sea para obtener dinero. We're not comfortable having a city where we have moms and kids sleeping on the streets in tents. Denver es una de las muchas ciudades santuario establecidas en todo el país que proporcionan refugio seguro para los migrantes, pero sin dinero federal las ciudades no saben qué hacer con ellos. We don't want people on the streets, but without resources, we don't have a choice. La lucha es la misma en muchas ciudades santuario. Todos los días llegan nuevos inmigrantes. El lunes, las autoridades fronterizas de Estados Unidos encontraron a más de 4.800 migrantes tratando de entrar. Por eso varios senadores presentaron una nueva ley que hubiera dado al Departamento de Seguridad Nacional autoridad para cerrar la frontera si llegaran más de 5.000 migrantes por día en una semana o más de 8.500 en un solo día. El proyecto de ley habría permitido también decidir casos de asilo en la frontera. The reforms in this bill are essential for making our border more orderly, more humane, and more secure. Pero hoy aquí la ley murió antes de nacer y es lo mismo en las dos cámaras del Congreso. Los republicanos quieren quitarle a Biden cualquier éxito con el tema migratorio porque saben que eso será crucial en la elección presidencial en noviembre. We had a very robust discussion about whether or not this product could ever become law. And it's been made pretty clear to us by the Speaker that it will not become law. Donald Trump fue la clave para matar esta reforma fronteriza. Él interfirió y los republicanos del Congreso lo obedecieron, rehusando siquiera revisar la propuesta de ley. Donald Trump wants chaos. Donald Trump does not want success at the border. He wants chaos, and if he became president, I doubt he'd ever solve it. Delincuentes intentaron quemar otro taxi en Chilpancingo, Guerrero. Lanzaron una bomba molotov. Por fortuna, el chofer resultó ileso. Con este van 3 unidades incendiadas. En los últimos días, operadores y concesionarios denunciaron amenazas y ataques contra choferes. Suspendieron labores y provocó el cierre de negocios. Incluso las escuelas de varios niveles educativos suspendieron clases por falta de transporte. Hartos de lo que ocurre en Chilpancingo, los transportistas salieron a las calles para exigir seguridad. Los taxis siguen siendo blanco de ataques en Chilpancingo, Guerrero. El más reciente ocurrió la madrugada de este jueves. Con una bomba molotov le prendieron fuego a un taxi estacionado en la colonia Javier Mina. El chofer resultó ileso. El miércoles se informó de otro taxi totalmente calcinado en el fraccionamiento Jardines de Cinia. Y el martes, hombres rociaron gasolina y le prendieron fuego a otra unidad en la colonia Los Ángeles. Aquí tampoco hubo lesionados. La serie de ataques comenzó el lunes sobre el bulevar que va a Petaquillas. Ahí delincuentes incendiaron un taxi junto con el conductor. Son 4 ataques a taxis en 4 días en la capital de Guerrero. Por los niveles de inseguridad, taxistas y operadores del transporte público suspendieron el servicio y este jueves salieron a marchar. Partieron del Parque Margarita Maza de Juárez y caminaron por los carriles de la Autopista del Sol. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos ciudadanos que vivimos y que nacimos aquí y que queremos la paz y la tranquilidad para nuestro Chilpancingo. Los transportistas también tienen familia, tienen que trabajar
Nosotros tenemos que ir a nuestro trabajo y no hay transporte. Condenaron el asesinato de 4 de sus compañeros y exigen seguridad para regresar a trabajar. Por cuarto día consecutivo, las calles de Chilpancingo se ven casi vacías. La mayoría de los vecinos permanece en casa y los pocos que tienen necesidad de salir a la calle se quedan varados esperando un camión o taxi. Por lo mismo, se improvisaron vehículos de protección civil y patrullas para transportar a los usuarios. La crisis en el transporte público forzó el cierre de los colegios. Las clases se toman a distancia. Y en el centro de Chilpancingo, decenas de negocios permanecen cerrados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Al regresar, asesinan a cantante de corridos tumbados en Baja California. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Israel vive un conflicto milenario por la ocupación del territorio y contra los grupos terroristas del Hamas y Hezbollah. Pero a partir del 7 de octubre esto ha derivado en una guerra sangrienta. Acompáñenos en esta cobertura especial por ADN 40. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta cobertura especial.
2 policías murieron en un ataque armado en Huejucan, Jalisco. Varios elementos atendieron el reporte de un vehículo abandonado sobre la carretera que conduce a Huejuquilla. Al regresar, un grupo armado les disparó y comenzó un enfrentamiento. Minutos después aparecieron más atacantes, todavía más atacantes en vehículos blindados. La mayoría de los oficiales salieron a bordo de sus unidades para escapar. La Fiscalía Estatal aseguró 4 patrullas con disparos de bala y choque. Más de un ataque por día. Ese es el promedio de atentados que ocurrieron en Zacatecas entre el domingo y este miércoles. Uno de ellos fue contra el hermano de un alcalde. Este miércoles fue asesinado el director de Desarrollo Social de Fresnillo, allegado a la familia Monreal, y horas más tarde se confirmó el asesinato de Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombrerete. Este fin de semana se registraron 5 ataques directos en contra de personas en donde lamentablemente perdieron la vida, y el día de hoy, se registró otro ataque también directo en contra de un funcionario público municipal, en contra de Juan Pérez, el director de Desarrollo Social Municipal. Este funcionario se encontraba realizando labores de limpieza o coordinando labores de limpieza. Las autoridades admiten que los grupos delincuenciales también actúan con grupos de inteligencia. Por eso se registran hechos como estos. Desafortunadamente también los delincuentes tienen también inteligencia y también están analizando los movimientos de las corporaciones de seguridad, y ese es el tema que desafortunadamente hoy pasó. Hoy un ataque que es fuera de alguna manera de los horarios habituales que estaban los ataques. El personal por lo general está en un horario que nosotros tenemos los mapas de calor o mapas geodelictivos, y bueno, ellos están buscando siempre estabilizarnos. A pesar de los despliegues de 250 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, Policía Estatal y Municipal, en ambas zonas ubicadas al norte del estado, no hay detenidos hasta el momento. Se espera que la Fiscalía del Estado actualice la información durante las próximas horas. Alan de León, Fuerza Informativa Azteca. En Baja California asesinaron al cantante de corridos tumbados Jesús Norberto Cárdenas, mejor conocido como Chuy Montana. Su cuerpo fue localizado en la carretera libre Tijuana-Rosarito, cerca del poblado La Gloria. Tenía impactos de bala y signos de violencia. Los medios locales reportan que hombres armados lo secuestraron y asesinaron, luego de que saltó de la camioneta en movimiento donde lo trasladaban. Su disquera confirmó la muerte y envió sus condolencias a familiares y amigos. La estrecha relación entre los narcocorridos y líderes criminales data de varios años atrás, cuando los cantantes gruperos comienzan a relatar la apología de los capos de la droga. En aquellos años pues se hablaba de historias de poder, de historias de personajes ligados al narcotráfico, pero no se decían directamente los nombres de esos. Con el paso de los años, esta relación se consolidó y junto con ello, las letras de esas canciones fueron tomando otro rumbo. Ya hablan más directamente de crímenes, de pacas de cocaína, de trasiego. La relación es tan estrecha que se han dado casos donde los líderes criminales patrocinan a estos cantantes, relación que ha dejado a varios cantantes asesinados en el camino. Fueron más de 100 disparos a quemarropa. El blanco fue el cantante de música regional Luis Mendoza y su representante. Las víctimas regresaban de un velorio. A plena luz del día, hombres armados los atacaron. Luis Mendoza era vocalista de la agrupación Los Ronaldos. También cantaban narcocorridos. Muchos de los cárteles tienen a grupos especialmente para ellos, o cuando hay desafíos de cantantes que han cantado canciones en contra de grupos adversos, y una de las venganzas más recurrentes que ha habido en la música grupera es matar al artista preferido del grupo contrario para expresar una especie de afrenta y de poder en contra de esas otras bandas. Uno de los asesinatos más polémicos fue el de Valentín Elizalde el 25 de noviembre de 2006.
Esa noche el cantante terminó su participación en un palenque de la Feria de Reynosa, Tamaulipas. Salió en una camioneta cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon en más de 70 ocasiones. Otro asesinato que cimbró a sus seguidores fue el de Chalino Sánchez, un migrante que radicaba en Los Ángeles y que cobró fama entre los cárteles pese a que jamás se tocó su música en la radio. Viajó a Culiacán, pese a las amenazas para que no regresara a su ciudad natal, donde tenía programada una presentación. Al salir del lugar, fue interceptado por supuestos policías, quienes lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron. Su cuerpo fue hallado con 2 balazos en la cabeza y signos de tortura. En Guanajuato hay cientos de cuerpos que no han sido identificados o reclamados. Aquí el reporte. Hay cuerpos que no son sepultados por sus seres queridos. En Guanajuato hay 935 cadáveres en resguardo, 849 no están identificados, los otros 86 están identificados pero nadie los reclama, según informó la Fiscalía de Guanajuato en respuesta a una solicitud de información. En esta lista de restos están parte de los cuerpos hallados hace 4 años en una fosa clandestina en Salvatierra. En el 2020 hallaron 80 cuerpos en un predio. Han sido identificados alrededor de 60 cuerpos, los otros 20 tienen ya su identificación, su ADN, pero no coincide con el ADN de las familias, o sea, no puede ser quizá de otro estado o hasta de otro país. Sin embargo, para activistas y académicos es mayor el número de restos sin identificar en Guanajuato. Digamos que hay por lo menos 825 cuerpos en panteones municipales del estado no identificados y otros tantos 850 más o menos en el panteón forense de la Fiscalía en Guanajuato capital. Entonces el total es casi 1.700 cuerpos no identificados y un centenar de cuerpos no reclamados que sí tiene la Fiscalía en el panteón forense. Los analistas en seguridad explicaron que son varias razones por las que en ocasiones no se identifican los cuerpos o no los reclaman. Un segmento tiene que ver con personas que son de otros estados. Otro segmento tiene que ver con familiares que tienen miedo, es decir, personas que desistieron, que no desean realizar esta búsqueda, en ocasiones por amenazas. La Fiscalía de Guanajuato, en respuesta a una solicitud de información, dio a conocer que para la identificación se utilizan procedimientos metodológicos y científicos, donde se utilizan estudios de huellas dactilares, odontología forense, antropología forense, el perfil genético y documentación fotográfica. Aún así, madres buscadoras señalan que no ha reducido el número de cuerpos no identificados. Con imágenes de Sergio Espinosa, Rafael Lira, Fuerza Informativa Azteca. Justicia es lo que pide la familia de Fátima Viridiana. Aquí le informamos sobre su asesinato. Este ocurrió en 2015. Bueno, pues ahora uno de sus agresores solicitó un amparo para reducir su sentencia. La lapidaron, ejercieron toda la violencia que pudieron en contra de ella. A mi hija le picaron un ojo en el trayecto en que la llevaban del lugar donde la interceptaron. A Fátima, una niña de 12 años, le quitaron la vida a Misael y Luis Ángel Atay de Reyes y José Juan Hernández de Cruceño en el municipio de Lerma en febrero de 2015. A 9 años de su feminicidio, Lorena Gutiérrez Rangel, madre de la víctima, asegura que José Juan, condenado a prisión vitalicia, buscó una reducción a la pena mediante un amparo. Mi intención es no al amparo. O sea, no al amparo, no a la reducción de sentencia para el tercer feminicida de mi hija. José Juan Hernández de Cruceño no pueden, y el Poder Judicial ni del Estado de México ni el federal puede darnos este revés a la familia de Fátima. A este hombre lo sentenciaron en 2 ocasiones, en 2017 de manera absolutoria, en 2018 nuevamente detenido y en 2021 obtuvo la prisión vitalicia. El argumento es que ellos tienen 8 años para ampararse y la realidad, la preocupación de nosotros son las sentencias que el Poder Judicial del Estado de México ha estado disminuyendo a los feminicidas, sentencias que son
sentencias que sientan precedente, porque son sentencias vitalicias, sentencias de cadenas perpetuas, y ellos las han estado reduciendo. Y sentencias de 93 y de más de 100 años. Misael fue juzgado como menor de edad. Cuando cometió el delito tenía 17 años. Conforme a la ley, el Poder Judicial de la entidad mexiquense lo sentenció a 5 años y en 2022 salió del Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque en Sinacantepec. A casi una década de la muerte de Fátima, Lorena y otras madres de víctimas de feminicidio realizaron un homenaje en su memorial que se encuentra en el centro de la capital mexiquense. Frente al Poder Judicial, colocaron siluetas moradas con el nombre de decenas de mujeres que murieron por el mismo delito y exigieron reformas a las leyes para que feminicidas tengan penas justas. Aleli Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Hablemos de política y políticos. El presidente López Obrador rechazó que funcionarios le mientan sobre asuntos de relevancia, como el del combate al crimen. Y no permito que nadie me tome el pelo, nada más Alvarito, mi peluquero. Diputados concretaron una reunión con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Será el 20 de febrero. Al encuentro solo asistirán los coordinadores de los 7 grupos parlamentarios. El tema del cual no podemos dejar de hablar en este país es la violencia. Ya es diario amanecernos con una nota en donde se está incendiando alguna ciudad. Turnaron a comisiones de la Cámara de Diputados las 20 iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 18 de ellas plantean reformas a la Constitución y serán analizadas y dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de diversas comisiones, mientras que las otras 2, que modifican ordenamientos legales, se enviaron a las comisiones de Seguridad Social y Gobernación. Xóchitl Gálvez arrancará su campaña el 1 de marzo en la Ciudad de México. La candidata de oposición adelantó que será difícil llegar a la concurrencia de los mítines de Claudia Sheinbaum. No hay manera de competirle con los recursos públicos que ellos usan. El acarreo de ellos es infinito. El dinero que tienen es infinito. Pero bueno, vamos a hacer nuestro esfuerzo. Lo bueno es que las benditas redes sociales... Hasta aquí este espacio, este bloque de información transmitiendo en vivo y en directo desde el Medio Oriente. Hugo Vela, Isaac Bautista y Jania Nobel, quien les habla. Regreso los micrófonos y las cámaras al estudio. Muy buenas noches a México, buenos días desde Israel.